Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de consulta de lingüística y métodos de análisis lingüísticos. Bueno, estamos tratando de pensar el tramo final de este curso y tal como veníamos pensando, la idea de este tramo final es revisar y profundizar la lectura de una serie de textos que estuvimos pensándolos a lo largo del curso. Bueno, primero por una cuestión de tipo organizativa, lo que vamos a tratar de organizar son las fechas. Nosotros el 16 del 11, que es el 16 de noviembre, martes 16 de noviembre, nosotros vamos a publicar en el espacio de tareas el TP3 obligatorio, que tal como ustedes saben, teniendo el TP1, el TP2 y el TP3 obligatorios aprobados, podemos con eso alcanzar la promoción sin examen de la materia. Es decir, entonces, que el 16 del 11 sería la publicación, ¿sí? Van a tener una semana para resolver el trabajo, ¿sí? Y voy a copiar acá las fechas, así las tenemos presentes. Vamos a tener una semana para resolver el trabajo y lo vamos a entregar durante el 23 del 11, durante todo el día del 23 del 11, ¿no? Nosotros siempre ponemos hasta 23:59, que sería hasta la última hora, ¿sí? Recuerden que la idea de este trabajo es que también sea un trabajo de tipo grupal, que los grupos están conformados lo ideal sería mantener los mismos grupos con los que vinieron trabajando en las otras instancias. Lo ideal sería también trabajar con grupos de hasta 3 integrantes, ¿sí? La idea de ese trabajo grupal es eso, que puedan intercambiar, que puedan con el otro o con la otra compañera, que puedan polemizar si hace falta, es decir, siempre enriquece el trabajo con el otro, ¿sí? Si todo nos va bien, para el 30 del 11, sería una semana después, devolveríamos ese TP3 y establecemos 7 del 12 como fecha de recuperatorio de ese TP3, ¿sí? Y bueno, la otra semana, que ya es como 14, así, ya devolveríamos y bueno, nada, y ahí se cerraría la cursada. Tenemos tiempo, pero no tanto tampoco, así que lo que les proponemos es que vayan actualizando la lectura de la bibliografía y de los distintos temas. Si ustedes me permiten, yo voy a compartir a ver si lo tengo acá, esperen un poquito. ¿El cronograma? No. No, ¿te acuerdas ese? Ajá, que es los temas sobre los cuales vamos a trabajar en este TP3, ¿sí? A ver si los puedo encontrar acá, sí, ahí estamos. Fíjense, el trabajo final consistirá en revisar los siguientes contenidos programáticos. Introducción al lenguaje y los sistemas de significación. Ahí básicamente hemos revisado y leído 2 textos, que es el de Parrett y el de Bonin, ¿sí? Y ahí los temas sobre los cuales estuvimos trabajando y que serían nodales para esta instancia es la revisión de, bueno, la existencia de posiciones paradigmáticas en la lingüística contemporánea, cómo se pueden organizar en relación a la función representativa y a la función comunicativa del lenguaje. ¿Cuáles son los factores y acontecimientos que fueron fundamentales en el desarrollo de los estudios
que ven al discurso como objeto, ¿sí? Es decir, estas serían líneas temáticas a partir de las cuales ustedes tendrían que revisitar la bibliografía obligatoria, ¿sí? Recuerden que toda la bibliografía obligatoria está señalada en el aula virtual, es decir, que no van a tener mayores inconvenientes porque la pueden descargar, la pueden leer en línea, etc. Bueno, Siempre tiene una presentación en cada una, ¿no? Un power, algo sí, explicativo. una presentación, y en la mayoría de los temas hay también un video, ¿sí? Es decir, un video que hizo Claudia o que hice yo sobre el desarrollo de los temas, ¿sí? Así que materiales hay muchos en la plataforma, así que les recomiendo que revisen. Esta instancia es más de desarrollo teórico, ¿sí? Por eso es importante ver estos como temas, nodos, a partir de los cuales tengo que leer la bibliografía, ¿sí? El otro tema sobre el cual vamos a trabajar tiene que ver con pragmática, ¿sí? Y ahí nosotros leemos un compilado que hace esta autora, que es Cristina Pérez Cordón, que habla acerca de distintos autores, empieza con los autores clásicos, ¿sí? Con los autores clásicos, sobre lo que se llama pragmática lingüística, ¿sí? Recuerden que en verdad estos autores están muy vinculados a la filosofía, etcétera, etcétera. En todo caso, tal vez en la semana que viene podemos hacer un repasito de todo, un repaso. Sí, porque con este tema, qué sé yo, por ahí se meten con teoría de la relevancia, que es lo que menos relevancia le damos, ¿no? Claro, y sí es importante A veces revisar. se ponen a tomar elementos de ahí cuando nosotros no los, digamos, Claro. no nos sirve para el análisis. ¿Sí? Entonces, tal vez sí lo que es importante tener claro algunos conceptos como estos que están acá, ¿no? ¿Qué significa el carácter performativo del lenguaje? ¿A qué se llaman mecanismos inferenciales? ¿Por qué la inferencia es uno de los elementos más importantes dentro de las lenguas verbales, ¿no? Y bueno, todos los procesos esos inferenciales que ocurren cuando efectivamente utilizo el lenguaje. Y ahí empezar a definir y delimitar bien claro qué es un acto de habla, qué es un acto de habla indirecta, qué es esto del principio de cooperación, a qué los autores llaman implicaturas, qué son las presuposiciones, cuáles son los mecanismos retóricos que involucran estos procesos inferenciales, ¿no? Como la metáfora, la ironía y todo lo que, ¿se acuerdan que decíamos? Aprendíamos en la escuela como recursos retóricos. El otro gran tema sobre el cual vamos a delimitar eh, esta rastreo bibliográfico tiene que ver con esta noción de discurso social, ¿sí? Una noción que de alguna manera es una noción de tipo semiodiscursiva, ¿sí? Propuesta por Marc Angenot y trabajada por ese grupo de investigadores. Y entonces, bueno, ¿qué significa cómo lo puedo definir a este concepto de discurso social? ¿Por qué es un sistema regulador ese discurso social? Y ahí también aparece un tema que también estuvimos revisando en estos encuentros, que tiene que ver con el concepto de hegemonía, ¿sí? Bueno, cómo el autor lo toma de autores clásicos como Gramsci, cómo de alguna manera lo resignifica en función de lo que es una hegemonía discursiva. Entonces acá bien claro qué es esto de la hegemonía discursiva, por qué el autor propone y cuáles son esos componentes que conforman esa hegemonía discursiva, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de lengua legítima, tópica, gnoseología, fetiches y tabúes, egocentrismo, dominante del patos, etcétera?
que son elementos que el autor propone para pensar este concepto complejo de lo hegemónico, y lo hegemónico en términos discursivos. También hemos visto cómo Angenot retoma a otros autores, como en el caso de Bourdieu, y específicamente, si bien Bourdieu es un autor muy rico que proviene de la sociología y que ha trabajado distintos elementos y categorías desde el punto de vista sociológico, acá nos interesa un desarrollo teórico que hizo hace tiempo, pero que es muy productivo para entender esto que es la hegemonía discursiva, que tiene que ver con esto del mercado, ¿sí? Cómo el autor de alguna manera lo que hace es Una analogía. comparar, ¿sí, no? Un mercado económico con un mercado lingüístico, es decir, un mercado de interacción, ¿sí? Y es muy interesante ver, bueno, cómo lo que decimos tiene un precio, tiene valor, tiene determinadas aceptabilidades, ¿sí? No Y existe el comunismo. que no existe un comunismo como que donde todos podemos decir todo, etcétera, etcétera. Y bueno, cómo esas restricciones de alguna manera son también retomadas por Angenot para pensar esta categoría así muy amplia, más que categoría diría una dimensión, como es la de la discursividad social, ¿sí? Otro de los autores que también toma Angenot tiene que ver con Bakhtin, ¿sí? Y es un autor que ustedes leyeron ya también para las otras instancias de evaluación, y es un autor muy rico, que si bien también esto que nosotros retomamos, lo dijo allá lejos y hace tiempo, nos sirve para pensar categorías discursivas. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros que establece esa relación ineludible que existe entre una situación comunicativa y las formas discursivas que yo adopto, ¿no? Y además, porque plantea que en verdad todo lo que yo digo, es decir, todo lo discursivo lo puedo pensar como una práctica social, ¿no? Y ahí es donde de alguna manera retoma Angenot, lo resignifica, lo revisa y lo amplía, ¿no? Toma esta noción de aceptabilidad. Bien, esto, noción de género, en qué medida los enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas. Perdón, Dale. perdona, que Angenot hablaba justamente de esto dentro del discurso social y hegemonía discursiva como un sistema genérico, un sistema regulador genérico. Y la idea de género parte de acá, ¿no? No es solamente un sistema, es un sistema de géneros, eso que regula, ¿no? Lo hegemónico en el discurso. Sí, que además está interesante porque es interesante esto que hacemos en forma permanente, ¿no? Es decir, nosotros por suerte hablamos sin hacer ninguna reflexión sobre lo que decimos, pero en el momento en que estamos hablando, estamos eligiendo estas formaciones discursivas, que son formaciones que tienen determinadas características y que tienen esa relación, dicen algunos autores, dialéctica, ¿no? Entre el texto y esa situación en la que yo lo digo, etcétera, etcétera. Bien, y ahí bien claro, además es interesante ver cómo el autor plantea esta cuestión de lo temático, de lo estilístico, de lo composicional, y cómo esos elementos son de alguna manera estables, ¿sí? Y esa estabilidad es la que me permite identificar esos géneros, ¿sí? Ahí está, por eso dice después problematizar el concepto de estabilidad genérica en el corpus estudiado, es decir, bueno, entonces esos textos que ustedes estuvieron analizando, ¿cuáles son estas estabilidades? ¿Sí? Y finalmente, porque como nuestro curso se trata de pensar un tipo de género en particular, retomamos una conceptualización teórica de
Yarodó, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yarodó, de alguna manera, plantea, bueno, ¿qué es esto de la información? ¿Qué es esto del discurso de la información? En verdad hace una primera descripción a lo que serían los discursos mediáticos y cómo dentro de esos discursos mediáticos yo puedo, de alguna manera, delimitar una zona que corresponde con precisamente el discurso de la información. Y pensar la información desde lo discursivo es sumamente interesante para un futuro comunicador, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos corre el lugar desde donde pensarlo, ¿no? Es decir, pensar que la información es pura enunciación nos permite pensar precisamente a la información como un tipo de discurso y va a tener todas las características que tiene cualquier discurso, ¿no? Y entonces por eso ahí el autor plantea algunos temas que son como centrales, qué es esto del contrato mediático, qué es esto de las circunstancias del discurso. ¿Cómo? ¿Querés que ponga Dale, una... eso sería lo que vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Y espérame un cachitín. Todo esto está contenido en la bibliografía que ustedes tienen como obligatoria, ¿sí? Que está en la plataforma. Ahora después les vamos a copiar toda esta descripción que acabamos de hacer, ¿sí? Que serían como los temas nodales. Bien. Espérate que yo te tengo que compartir. Tienes que habilitar. Ahí estamos, sí. Bueno, ¿se va entendiendo hasta acá? No sé si tienen alguna duda, Sí, sí. pregunta. No, por ahora no, profe, se entiende. Por ahí cuando nos den ya el parcial, ahí por ahí pueden Ahí surgir dudas. seguramente, claro, Claro. claro. Bien. Pero con las lecturas, ¿cómo van? Porque esa es mi intriga. ¿Están muy atrasados? Porque Y esto... yo un poco, en lo personal sí, porque estábamos con el tema del práctico que nos dieron muy seguido los dos, y bueno. Bien, es así. Pero bueno, Pero ahí estamos, lamentablemente. ya estamos, Pero ya nos vamos a estamos. poner al día. Seguro, Conclusión, seguro. no preguntamos por qué se quejan. Listo. No, no es una queja. No, es la No. realidad que justo nos atrasamos un poquito. No, está bien, está bien. Este tipo de modalidad tiene ventajas y desventajas, viste que en verdad es como que a veces esto de que yo lo escucho, lo veo, lo hago, se me va acumulando material, pero nada, total disposición de la cátedra para esto, para alojar todas las posibilidades en esta doble vertiente, ¿no? Es decir, que puedan hacer una buena cursada y que puedan hacer una buena evaluación de una promoción sin examen, porque además somos casi como fundamentalistas, sabemos que esto les va a servir, es decir, este es uno de los elementos propios de la carrera, ¿no? Y que además cualquiera sea el desarrollo profesional que ustedes tengan, estas conceptualizaciones a nivel teórico son muy importantes, ¿sí? Para por lo menos Esta saber, materia es la más importante. por supuesto, como siempre lo dije, nuestra materia es la más importante y estos temas ni te cuento. Pero, nada, en verdad... No, bueno, yo como consejo digo, si no lo leyeron a tiempo a medida que íbamos hablando de las cosas, traten de ver en simultáneo. La lectura es fundamental, porque no saben cómo se ve cuando trabajan con el PowerPoint solo, por ejemplo, o con la clase sola, no alcanza, porque tienen que tener el original, digamos. Entonces, después de la lectura, ver todo lo que tienen sobre eso. Y ahí se les ordena, digamos, como el material, que es una manera de apropiarse también del conocimiento, ¿no? Cuando no sé, se lo ve charlado, así, cuestionado, problematizado, ¿no? Eso es mi consejo. Sí, lo que está bueno es que tenemos las clases grabadas. Por Entonces, eso, por eso. atrasamos un poquito es leer y la clase ayuda un montón. Claro, Sí, si no sí. pudieron venir o no lo leyeron en ese momento, está bueno que lo lean y después lo vean. A eso me refería.
que no se queden con la clase o con las cosas. Además, a veces nos equivocamos nosotras, somos seres humanos. Bueno, pero no es lo frecuente, pero bueno. Pero digo, tienen bastante material como para aprovechar eso, para que la lectura, digamos, sea productiva, ¿no? Que no quede que no entendí nada y me quedo con lo que dijo la profesora, ¿no? Está bueno que lo piensen. Algunas, otras no son tan complejas. Por ejemplo, Yarodó no es tan complejo. Yarodó es lo importante de Yarodó, como dijo Alejandra, es que habla de discurso de la información, porque ustedes ya tienen que borrarse de la idea de información sola. No hay información, ¿no? La información es discurso. Y eso implica una construcción, y esa construcción es desde una ideología, desde un sujeto, ¿no? Que mira el mundo de determinada manera. Entonces, cuando Yarodó comienza en el libro, en las primeras partes, él discute, que yo no me acuerdo si lee en ese capítulo, sí, en este capítulo que discute Sí, acerca de la cuestión lineal de interpretarlo, el sistema comunicativo, digamos, desde el lugar lineal, como el que sabe, que es el informador, digamos, tiene un saber que otro no sabe. ¿Cómo se realiza este contrato, ¿no? Y en ese contrato él habla de que ya no se puede pensar algo lineal, sino algo que está construido y que en esa construcción hay una negociación. Por eso habla de contrato, ¿no? No es algo que es simplemente ingenuo, que de un lado pasa al otro, sino que hay contrato. Cuando se habla de contrato, ustedes saben lo que es un contrato. En un contrato hay, digamos, reglas, ¿no? Sí, condiciones, acuerdos, ¿no? acuerdos, ¿no? Entonces él parte de eso, que en ese esquema de la comunicación desde lo mediático, el contrato está dado por una instancia de producción, una instancia de recepción, y en el medio, digamos, ese acontecimiento mediático que pasa de ser un acontecimiento bruto a algo interpretado. Ahora, eso interpretado se da a partir de condicionamientos situacionales y discursivos, que es lo que nosotros trabajamos fundamentalmente, ¿no? Cómo se va construyendo, con qué estrategias, cómo aparece. A mí lo que me resulta interesante de este cuadro es esa doble instancia de producción y doble instancia de recepción, que tendría que ver con el ser de carne y hueso y el ser discursivo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una instancia de producción externa, que sería la empresa, y quienes realizan esa empresa, que serían los redactores del medio, con su enunciación, es decir, que ponen ese rol enunciativo, que tampoco puedo decir que sea, ¿se acuerdan? No sé si vieron algo de Ducrot o de la polifonía, de esta puesta en escena de un locutor, ¿no es cierto?, que no es exactamente el de carne y hueso, es el rol discursivo que tiene ese enunciador, ¿no? Entonces, eso que era un acontecimiento bruto, se mediatiza. Y en la instancia de recepción también tenemos ese desdoblamiento. La instancia blanco, es decir, lo que nosotros analizamos a partir de la enunciación. ¿Cuál es digamos, a quién le habla el medio? No el verdadero, la instancia público, que sería el real, que puede ser cualquiera, sino la instancia blanco, es decir, cuando el medio dice determinadas cosas, hay toda una construcción, desde el tema, desde la puesta en discurso, desde la puesta en escena, desde con qué finalidad, desde qué identidad, ¿no? Cómo se dispone todo lo discursivo, que tiene en cuenta a un receptor. Y ese receptor sería como el lector ideal de Humberto Eco, ¿no? Es aquel desde donde nosotros leemos a partir de las marcas de la enunciación, ¿sí?
¿Se entiende esto? Y ahí es interesante esto que también señala el autor y que está marcado acá en el cuadro, los condicionamientos, tanto situacionales como discursivos, ¿no? Situacionales haciendo más vinculado a precisamente lo contextual, la cuestión esta, como señalaba Claudia, lo más físico, ¿no? Desde dónde lo hace, etcétera, y los discursivos, ¿no? Es decir, que esos ya son intrínsecos dentro del mismo discurso. Y esto es muy interesante cuando lo pensamos desde lo enunciativo, ¿sí? Porque precisamente vemos como estos dos lugares desde donde pensar esa información, ¿no? Por un lado lo situacional o lo contextual, lo que está más vinculado a esa finalidad, esa identidad, esos temas, ese dispositivo, y por otro lado lo discursivo. ¿Cómo? Lo discursivo que tiene que ver con esa construcción temática, cómo ordeno ese discurso, cómo lo pongo en discurso, cómo doy cuenta de esa puesta en escena, etcétera, etcétera. Es interesantísimo para despegarnos de esa visión ingenua acerca de la información, ¿sí? Verlo como la información como discurso nos cambia precisamente el paradigma desde donde entender la información, ¿sí? Bien. Bien. Y esto que un poco lo vimos en cada autor que nosotros trabajamos, ¿no? Esta idea de que la lengua es una cosa y el discurso es otra, ¿no? Que la lengua es un sistema que se basta a sí mismo, digamos, que se explica, digamos, que es una construcción teórica, mientras que cuando el individuo, bueno, lo vieron con Benveniste esto, ¿no? Cuando el individuo se apropia, aparece el discurso, ¿no? Entonces, ahí aparece esto que dice Charlotte, que enlaza las circunstancias en las que se habla o escribe con lo que se dice. Mientras que en la lengua no hay situación, ¿no? Entonces, todo esto lo puedo pasar rápido, pero... Sí, porque en verdad es lo que venimos trabajando a lo largo del curso, ¿no? Desde el punto de vista de Yarodó, ¿no es cierto? Cómo hay condiciones extradiscursivas más realizaciones intradiscursivas que producen el sentido. Él va a hablar de sentido, eso sí es importante, y de un sentido psicosocial, ¿no? Que aparece... acá es lo que... Ay, perdón. Acá es lo que les decía hoy, que yo no me acordaba. Ay, estoy cada vez peor. ¿Qué estoy haciendo? Te aceleraste, me parece. Ahí va. Demasiado. Ahí está. Es las ganas de terminar. No, mentira. No. Digo, esto quería. Acá me quería detener. Digo, cuando les hablaba de la perspectiva constructivista, ¿no? Cómo aparece el sentido en el discurso de la información, Yarodó habla de un doble proceso de semiotización. Pregunta al examen. Pregunta al examen, ¿no? Ale. Tal cual. ¿A qué se llama doble proceso de semiotización? Y hay un ruido que no sé quién hace, ¿no? ¿Seré yo? El micrófono. No sé. No sé. No, yo porque soy neurótica auditiva. Bien. Entonces, el sentido nunca está dado de antemano, sino que se va a construir lingüísticamente, dicen, situación de intercambio social, una perspectiva constructivista. Es decir, no es que lo que viene dado desde la emisión pasa casi igual o tal cual a la recepción, ¿no? Hay una construcción. Entonces, y en esa construcción aparece el sentido que se da en el discurso de la información se da en un doble proceso de semiotización. Un proceso de transformación y un proceso de transacción, ¿no? Pero no se presentan con la misma jerarquía estos procesos. A ver, el proceso de transformación es esto de lo que era un hecho crudo, pasa
a ser nombrado, ¿no es cierto?, a ser puesto en palabras. Entonces, un mundo por significar pasa a ser un mundo significado. Y ahí aparecen las características de ese discurso. De qué manera se nombran, que esto ustedes lo vieron desde la enunciación, ¿no es cierto? Cómo llamamos a las cosas, a las personas, al mundo, ¿no? ¿Qué atributos le damos? ¿Qué cualidades les damos? ¿Cómo los calificamos? Si hay, en este caso podemos pensarlo en adjetivos, pero puede ser de otra manera, ¿no es cierto? Esos atributos con los que les damos a los seres nombrados, ¿no? Y después, ¿en qué acciones incluimos a esos seres? Piénsenlo desde el discurso de la información, ¿no? Lo que aparece en los medios. Cómo se cuenta, cómo se califica, cómo se nombra y cómo se argumenta, ¿no? Porque esas acciones van a estar en jerarquías, van a estar coordinadas, subordinadas, y ese tipo de cuestiones es argumentativo, ¿no? Esa cuestión de narrar, ese modo de narrar. Y a su vez, cómo están modalizadas todas estas cosas, ¿no? Entonces, el acto de informal dice, es un proceso de describir, identificar, calificar hechos, contar, describir acontecimientos y explicar, que sería lo argumentativo, también motivos de esos hechos y acontecimientos. Ahora, este proceso va a ser el que rija esa transformación, que es el proceso de transacción. No es que se den uno primero y otro después, se dan de manera simultánea, pero esa transformación está regida por esto, que es justamente lo que le da el significado psicosocial al lenguaje, ¿no? Y él propone estos parámetros que son quién es el destinatario, qué sabe el destinatario, qué estado psicológico tiene, qué intereses, etcétera, etcétera, y cómo se incluye al receptor en una relación que él presenta principios de esa transacción. La transacción se da a través de determinados principios. El principio de alteridad, de influencia, de pertinencia, de regulación. Es decir, cómo a partir del medio, el medio establece cuáles son los principios con su alocutario, sería con su receptor, ¿no es cierto?, con su destinatario. Entonces hay dos sujetos que no son simétricos en cuanto a alteridad. Es decir, yo como empresa, o no como empresa, como locutor del medio, tengo un saber que el otro no tiene. Por eso no son simétricos, ¿no? Uno puede dar esa información, digamos, que no tiene el otro, y lo da de determinada manera. En principio eso. Después, la influencia, ¿no? Porque esa influencia hay un propósito que tiene esa finalidad y ese sentido, la voy a buscar en el medio. El destinatario también espera que el medio le dé respuestas a determinadas cuestiones, ¿no? Por eso esas reglas no son unilaterales solamente. Y eso está dado en la pertinencia. Un objeto de intercambio que los sujetos reconocen y comparten. ¿Se acuerdan esto que decía Angenot del egocentrismo? ¿Cómo en los medios puedo determinar ese egocentrismo? Porque se establece un nosotros que le habla a otro que acuerda con eso, con esa identidad, con esas características, con esa ideología. Esto de cuando pasa algo que no lo podemos encajar en ningún lado, a ver qué dice página 12, por ejemplo, ¿no? Como para aclararme, a ver qué análisis hicieron, porque yo esto no sabría, puedo pensar, digamos, que un análisis de derecha-izquierda, pero a veces hay cosas que desorientan, ¿no? Y buscamos una respuesta en el medio. ¿Por qué? Porque tenemos esa, no en La Nación, digo, dije página 12, pero podría ser otro, ¿no? Pero digo,
tenemos ese universo del discurso compartido que construye, que habla en mis mismos términos, o parecidos, que me complace, ese sería el principio de transacción. Nosotros elegimos qué diario leer, ¿no? Nosotros elegimos porque hay un nosotros en el medio que produce que tiene una serie de características con las que acuerdo, ¿no? Y no acuerdo con otros. Eso no quiere decir que yo no pueda leer otros diarios, digo, con el lector que es parte desde el medio le habla a esa instancia de blanco, el blanco receptor, ¿no? Entonces hay una regulación, ¿no es cierto?, que da esos roles a los participantes. ¿Queda más o menos claro esto de por qué habla de un contrato y cómo en ese contrato se establece esto, lo que da el sentido psicosocial, la significación psicosocial al acto del lenguaje, ¿no? ¿Puedo avanzar entonces? Sí, sí, es que yo estaba hablando pero estaba silenciada. Sí, sí. Ah, Dale. no, decí si tenés que decir algo. Yo solo quería plantear si tenían alguna duda o pregunta en relación a esto que venimos señalando, si no podemos avanzar, Claudia. Bueno, acá se reitera, ¿no?, esto, como el proceso de transacción rige el acto de transformación, ¿no? Es más de lo mismo. Sigo avanzando. Estas son cuestiones generales, ¿no es cierto?, que hay condiciones de la información, que es suponer la ignorancia del otro, transmitir un saber, suponer que el otro utiliza ese saber, y eso está dado en la transacción, ¿no? Que ninguna información es neutral o transparente, porque más adelante ya va a decir que es pura enunciación, ¿no? Siempre la información no es fiel a los hechos, porque en realidad no puede serlo, porque es relato, porque hay una fuente. Sí, hay alguien que tiene... Hay un ruido raro. Si pueden apagar los micrófonos. Ahí está. Bien. Y lo que vimos hoy en el esquema, ¿no? Las condiciones situacionales y las condiciones enunciativas, ¿no? Con las condiciones situacionales, como hay una situación de comunicación mediática, que es lo que, como en esa situación mediática aparecen características discursivas que se repiten, que son recurrentes en ese intercambio, que va a dar el sentido. Y las enunciativas, las que tienen que ver con justamente lo lingüístico, ¿no? Cómo aparece, digamos, para esa producción lingüística aparece la condición de comunicación, dice, para que la producción lingüística tenga alguna finalidad. Entonces, ¿cómo hay una condición general? Y ahí es donde él saca la noción de discurso de la información, ¿no? Y pone el ejemplo el discurso didáctico, ¿no? Que es el que estamos haciendo ahora, oralmente. Cómo hay situaciones que generan, que son de alguna manera metadiscursivas, ¿no es cierto? Y generan sus propios discursos, y por eso él dice, no podemos hablar de información, tenemos que hablar de discurso informativo, que tiene que ver con una situación y con condiciones enunciativas particulares, ¿sí? Y ahora, en estas condiciones enunciativas, él va a dar cómo esas condiciones enunciativas se indagan en ellas sobre la naturaleza del saber, ¿no? Que ahí aparecen los efectos de verdad que se buscan, ¿no es cierto?, en esa finalidad, y
para eso analiza la naturaleza del saber. Y esto es interesante porque no tiene que ver con que siempre se maneja una naturaleza del saber u otra, sino cómo se juega entre lo que son pretensiones de verdades que tienen que ver con las categorías de conocimiento, es decir, aquello que es más objetivo, y con las categorías de creencia, es decir, aquellas cuestiones que están instaladas como naturales, pero que en realidad son construcciones culturales, de época, del momento, de algunos temas. Ahora va a quedar más claro esto. A ver, con saberes de conocimiento, es decir, los saberes de conocimiento son aquellos que intentan dar cuenta de lo que hay del entorno, del mundo, de manera objetiva. Intentan, porque recuerden que partimos de entrada a decir que la objetividad no existe, ¿no es cierto? Que en todo caso hay un intento de quitar la subjetividad, ¿no? Disminuir la subjetividad al mínimo, como hace la ciencia exacta con su manera de redactar, sus informes y demás, pero elige qué poner primero, elige de qué manera construir las oraciones, ¿no es cierto? O sea, no hay objetividad. Entonces, los saberes de conocimiento tienen que ver con la visión racional del mundo. De qué manera cosas probadas, lo científico, ¿no? La observación, lo probable, lo medible, y ahí aparecen cuadros, gráficos, tortas, ¿no? Esas tortas de porcentaje, estadísticas, números, muchos números, que es un efecto, causa-efecto, ¿no? Después hay que preguntarse de dónde sacaron los números. Pero hasta el mismo Rodolfo Walsh en Operación Masacre, en un momento, no, en Operación Masacre no, me refiero a Operación Masacre también, pero en la carta que le hace a la Junta, en un momento acude a los números y lo pone como algo contundente, ¿no? Es un recurso que genera un efecto de verdad, ¿no? Más allá de que después tengo que ver, bueno, ¿de dónde sacaste esos números? Que ya nadie se pregunta, cuando vemos números es algo como que bueno, si está tan informado, ¿no? A Máximo Kirchner le gusta dar números cuando habla. Viste que siempre da cifras. Lo he escuchado. Bueno, a Varias Cristina veces. también. Y además es Sí, muy memoriosa y lo hace muy bien. pero a mí del hijo me llamó la atención porque siempre lo numérico se ve que le gusta el dato. Bueno, pero de alguna manera es un recurso, ¿no es cierto? Es un recurso Absolutamente. Que eso me que parece que es lo interesante de pensar cuando analizamos este tipo de discursos, ¿no? Es decir, esas estrategias que tienen para estas cuestiones, ¿no? Para esos dar un efectos de efecto de verdad. verdad. Ese que Exacto. después creo que también hay una plaquita sobre eso. Y es interesantísimo porque en verdad estos posicionamientos plantean que no es la verdad, ¿sí? Como absoluta, que tiene que ver con todo un posicionamiento dentro de un determinado sistema de creencias, ¿sí? Y estrategias, ¿no? Y Porque él después estrategia. termina cuestionando como de última esto también, es la creencia en el número, ¿no? Tal cual. Una sola postilla a propósito del autor, porque es un autor contemporáneo, ¿no? Y la semana pasada, les cuento, porque después en la clase tienen un videíto, pero la semana pasada estuvo dando una conferencia en ALED, que es la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, a propósito de, bueno, de, por ejemplo, los discursos en pandemia, ¿no? Les quiero señalar esto porque es alguien que está ahora produciendo conocimientos sobre lo discursivo, ¿sí? Para ver la actualidad y la vigencia de estos autores que estamos revisando. Este planteo es... En español lo dio, ¿no? Sí, Ale. sí, porque conoce, lo habla en español. No, sí, Porque, yo cursé un seminario con Gonzalo. claro, cierto, que vos cursaste el No seminario soy con tan grande, pero está vivo, ¿viste? Es importante. está vivo. Bueno, podríamos pensar las dos. Pero
En verdad, no, es interesante esto, porque este planteo es tal vez anterior, ¿no? Pero está bueno pensar esto, que son autores absolutamente vigentes, autores que están trabajando hoy por hoy, que están repensando estas cuestiones, ¿sí? Así que nada, como notas de color para que lo tengan y si lo quieren encontrar, fue creo que el viernes pasado, ¿no? El anterior en ALED, que es una asociación precisamente latinoamericana de estudios del discurso, ¿sí? Que también esta es otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que en cuanto a campo disciplinar, el análisis del discurso es bastante reciente, es decir, que esta asociación tiene, no sé, 25 años, una cosa así, es decir, y que los trabajos en América Latina sobre análisis del discurso son muy incipientes también y que, bueno, que tienen una producción importante, pero que es un campo disciplinar relativamente moderno, ¿sí? Nuevo. ¿Por qué? Porque confluyen todo esto que venimos pensando y señalando, distintos otros ¿cómo es? Disciplinas y por un lado nosotros lo incluimos dentro de lo lingüístico, pero excede lo estrictamente lingüístico, por todas estas cuestiones que estamos pensando, por esa relación que siempre plantea entre lo que digo y dónde lo digo, la circunstancia en que lo digo, en el momento en que lo digo, todas estas categorías que estamos repensando, ¿sí? Bueno, nada, seguimos. Bueno, acá hay categoriza, digamos, los Los conocimientos, conocimientos, ¿no? ¿no? Que puede ser existencial, lo que tiene que ver cómo se describe un espacio, con qué rasgos se los da, ¿no es cierto?, cómo se lo percibe, y el ejemplo está dado en la definición que se da en diccionarios y manuales técnicos. Claro. Es decir, hay una pretensión de dar algo objetivo y a los diccionarios los hace alguien, ¿no? Hay Que alguien ese es otro tema interesantísimo para pensar, ¿no? Cómo han ido transformándose esas definiciones y cómo siempre las definiciones en el diccionario, por más que tenga este tipo de conocimiento existencial, etcétera, siempre está marcado, siempre está dicho desde un determinado lugar. Claro. Bueno, evenemencial, es decir, que describen un evento, un suceso, ¿no es cierto?, la descripción de lo que sucedió, y acá entra la verosimilitud, es decir, el hecho de que meten, incorporan, ¿no?, vamos a decir, la descripción del accidente, de la manifestación, de lo que sea el evento, y incluyen entrevistas, un discurso social, alguna autoridad, ¿no es cierto?, para darle esta creencia, esto de presentar la verdad, ¿no? Los actores implicados, es decir, no algo que no sea probado, que no se pueda probar, ¿no? Y la explicación, cómo le dan a los lectores, a los receptores, los argumentos que no tiene. Es decir, ¿vieron cuando hacen esas versiones de, según las autoridades, esto pasó por tal cosa? Ahora, según tal, como presentan las distintas caras para explicar las cosas. Por supuesto que en esa presentación hay selección, ¿no? Y en los saberes de creencia, acá hay como hay juicios axiológicos también. ¿Por qué? Porque hay evaluación del mundo, ¿no? Cuando se toma, no hay tanta distancia, sino que se dan explicaciones que tienen que ver con opiniones, que tienen que ver con evaluaciones de lo que está mal y lo que está bien, de lo que es lindo y lo que es feo, lo que es desagradable o agradable, lo que es útil o lo que es inútil, ¿no? Entonces, toda esa... La Plata es una ciudad tranquila, según por donde se mire, ¿no es cierto? Según quien lo dice, desde dónde se dice, tranquila para qué, ¿no? Entonces, se interpela sobre si se conoce o no La Plata y sobre si se comparte esa apreciación, ¿no? O sea, está dada sobre una creencia que lo pone al otro que
a pensar si es verdad o no, si estoy de acuerdo o no, ¿no? A tomar una posición. ¿Queda claro hasta ahora? Sí, sí, profesor. Bueno, acá lo que aclara es que como estos saberes de creencia, dice, movilizan la representación, es decir, cuáles son las representaciones que se tiene, ¿no? Para que aparecen en ese discurso. Entonces, si los saberes de conocimiento y creencia se construyen del proceso de representación, es difícil a veces determinar la frontera. Esto es lo que decía Alejandra hoy, ¿no? ¿Hasta qué punto un saber de conocimiento no es una creencia? ¿Por qué confiamos tanto en los números y en las mediciones, ¿no? ¿Por qué le creemos más a alguien que da? Porque también tenemos una representación de ese discurso como creíble, ¿no? Sí, o ponerle como ese tipo de notas, generalmente son notas de color, no sé, según un estudio de de Massachusetts, de la universidad de no sé dónde, ¿no? Los pelados duermen más, qué sé yo, no sé, discutir estas cosas. Dicen ese tipo de cosas, ¿eh? Ese tipo de cosas. Y vos decís, claro, y cuando la empezás a desarmar, viste, es esto, ¿no? En verdad son totalmente imposibles de cotejar, ¿sí? En la universidad esa que nombran, o de, no sé, de Utah, qué sé yo, viste que te nombran, siempre son afuera. Pero, Ale, basta mirar un canal que es una paradoja el nombre que tiene, que es History Channel, Claro, donde te pasan cómo las pirámides las hicieron los extraterrestres. bien. No un pueblo antiguo que tenía una tradición, una historia y tenía saberes y conocimientos de todo, ¿no? Sí, Y invasiones Machu Picchu alienígenas. también, y Machu Todos Picchu lo también. vemos esos programas. No, pero es re loco cómo niegan lo originario, porque Claro. todo es ninguna construcción, ni las de México, ni las de Perú, ni las de Egipto, fueron hechas por egipcios o peruanos o mexicanos, ¿entendés? Como Tal una cual, sí, cosa. sí, como tal cual, ¿no? Es decir, y ahí está también su posicionamiento, ¿no? Es decir, qué es lo que te Y muestra. bueno, y ahí te muestran investigadores que vos decís, este tipo sabe, y te dice cualquier delirio Sí. extraterrestre, ¿no? Entonces, Acá Martín dice, me gusta contestar a eso con un incomprobable, tal cual, ¿no? Es decir, porque acá lo que estamos tratando de pensar es eso, cómo desde lo discursivo yo genero esas creencias, esas aceptabilidades, esos efectos de verdad. Y tiene que ver con todas estas estrategias que estamos pensando, ¿no? Bueno, la de los números, la de esto que la autoridad de universidad, ahí está, la voz académica. la autoridad de la universidad, no sé, esa que hacía, bueno, ustedes ya ni lo vieron nunca, Grondona, ¿no? De la etimología La de las palabras. etimología de las palabras, esta palabra viene de tal para terminar en cualquier lado. Bueno, también lo hace Foucault, ojo, que es una estrategia, es una estrategia. Son estrategias, pero son múltiples esas estrategias y son muy interesantes desarmarlas, ¿no? Esto que pensamos desde el análisis, ¿no? De desactivarlas. Y ni les cuento que eso lo van a tener que hacer ustedes adelante, ¿no? Es decir, todo lo que ocurre en redes en relación a estas estrategias, ¿sí? Y cómo muchas veces eso, bueno, esto que ahora se llama fake news, pero que en verdad existió siempre, que son noticias. Bueno, cuando vino Angenot, el año que fuimos, yo fui con Belén, ¿te acordás? No sé Sí, cuánto sí, hace. que se sacaron Bueno, fotos y todo, sí. tengo foto con Angenot. Pero cuando vino Angenot, empezó su discurso, que no sabe hablar español como Yarodó, lo hizo en francés, así que tenía una traducción, diciendo eso, que a él toda la vida le habían dicho, y la madre le decía, come espinaca, que la espinaca tiene hierro. Entonces, él parte de ese hecho que uno busca en Google y ya no busca la fuente,
Entonces, si a mí me dicen que la espinaca tiene zinc y hierro, ¿por qué no voy a creer que la espinaca tiene zinc y hierro? Y él dice, y en realidad, ¿cómo es un mito que desde tiempos ancestrales la espinaca tiene hierro? Y dice, yo después averigüé, la espinaca tiene un poquito de hierro, pero no es lo que la La de caracteriza. Popeye. Entonces, Comía claro, Popeye. pero ¿cómo se genera? Y que ya nadie va a averiguar si es verdad o no. Él hablaba justamente cómo la creencia ahora pasa a esto, ¿no? En las redes, justamente, en lo que sería el tecnovideo, ¿no? Esto de acudir a la información que está dando vueltas y que no es probable, porque y a veces no se sabe quién la dijo, ¿no? Esto que tienen los pibes. Yo leí qué tal, ¿a dónde? No, en internet, ¿no? En internet. Claro, es tan Pero, amplio como la vida misma, ¿no? Y tiene que ver con eso. Bueno, ahí hay todo un campo de estudio interesantísimo para indagarlo, explicarlo y pensarlo en términos así discursivos, ¿no? Con estas claves, porque es nada, es esto que estamos viendo en forma permanente y que, insisto, no todos estamos absolutamente atravesados por estas cuestiones, a todos nos cuesta, o salvo que nos pongamos en estas situaciones, a desnaturalizarlo al toque, ¿no? Pero en verdad todos estamos expuestos a estos sistemas o saberes de creencia, ¿sí? De estos sistemas de creencia, y que además están absolutamente pensados, no es que les salió de casualidad. Perdón, profe, debo abandonar la clase para llevar a los chicos al jardín. Dale, Macarena, sí, sí, ya igual ahora estamos cerrando, ¿no? Falta muy poquito. sí, Este, hay ejemplos. dale, buenísimo, Maca, nos vemos en la próxima. Dale. Claro, cómo a partir de una palabra, ¿no? El presidente de la comisión entrega un informe al ministro, el presidente de la comisión entrega una bomba al ministro. Hay una evaluación ahí del medio, bueno, eso se puede fácil, ¿no? En el discurso político, trabajadores, extranjeros, inmigrantes, clandestinos, morenos, revelan las creencias de un pensamiento político. Hablar de globalización, cómo se instala el término globalización, ¿no? De manera como si fuera algo que en realidad tiene que ver con la derecha, hacernos creer que somos todos iguales, que tenemos todas las mismas posibilidades, no que somos todos iguales, ¿no? Bien. Y acá era lo que decíamos hoy, ¿no? Cómo hay el valor de verdad distinto al efecto de verdad. Cómo el valor de verdad tiene toda una construcción explicativa dada desde lo científico, algo externo, algo que se puede objetivar. Mientras que el efecto de verdad, que también se puede generar con esto de cómo hay un borde difuso, ¿no? Entre el saber del efecto de verdad y el valor de verdad, que surge de la subjetividad del sujeto en relación con el mundo. Lo que pasa es que el valor de verdad se apoya en la evidencia, o se cree verdad cuanto más pruebas se tiene, dice, ¿no? Y el efecto de verdad tiene que ver con una cuestión más opinativa. Bien. Y después habla, bueno, de la identidad del informador, que esto, en qué lugar está puesto ese informador, que es interesante para los análisis que Sí, podemos ¿qué hacer de hacemos de los medios, ¿no? Es medios, decir, de dónde se habla, si es un informador que responde al medio y no firma, los de la o sea, Nación Más, por ejemplo, imperdible para ver todas estas cosas, es interesantísimo cómo se plantean, ¿no? Cómo plantean, nada, borran absolutamente ese posicionamiento, se plantean absolutamente, son unos verdaderos militantes, la verdad que son bien periodistas, operadores mediáticos. bien periodistas militantes, pero además es interesante tal vez pensar, bueno, cómo ha ido decantando esta situación, ¿no? Y tal vez eso se puede hacer en un corte de tipo diacrónico. No sé, estoy pensando en función de temas de investigación para ver estas cuestiones así como de manera bien clara, ¿no?
cómo ese posicionamiento del informador cada vez es más explícito, por lo menos en estos medios Bueno, ¿y audiovisuales. cómo surgen así como popes, ¿no? No es lo mismo mirá quién está en la contratapa de Página 12, ¿no es cierto? No va a poner a cualquiera. A veces puede ser, no sé, pero se pone Sí, un notable. Cómo hay bien, figuras notables para opinar, autorizados para opinar de determinadas cosas, ¿no? no, tal cual. Y bueno, y Bueno, grado de compromiso del informador. sí, si se Esto, borra, si no, si aparece explicitado. Es decir, todos estos son elementos que ustedes tienen para repensar esos discursos que están analizando, ¿no? Y de acá en más, cualquier otro discurso que puedan analizar. Bueno, y finalmente esta cuestión de cómo se produce esa transformación, ¿no? De eso que aparece como noticia. Cómo se produce ese proceso de semiotización. Y que acá insistimos con esto, que es lo primero que dijimos, tiene que ver con lo discursivo, ¿no? En la medida en que yo lo nombro, lo estoy significando, lo estoy semiotizando. lo que dijimos en algún momento, como antes eran víctimas de un asesinato de violencia doméstica, que con el tiempo se convirtió en feminicidio, ¿no? Femicidio. Y cómo la nación tardó mucho en poner el término. Seguía diciendo asesinatos, ¿no? Sí, o No, crímenes pasionales, ¿no? Es decir, claro, la también, quería ¿no? tanto que la churó. Sí, no, bueno, pero justamente digo, Era cómo se tan, pasó de hablar la de la amaba violencia, tanto, tanto, tanto que le clavó 113 puñaladas. Sí, porque te quiero, te aporreo, diría el refrán. El, bien. el, la manera de llamar, ¿no? Hablar Sí. de, por ejemplo, el otro día tenía una discusión con una amiga que hablaba de proceso. Y yo digo, no, cantábamos proceso, proceso, ¿qué carajo es eso en un momento? Entonces, no digas proceso, decís dictadura. Claro. Bueno, eso es lo que estamos viendo y además es sumamente interesante, insistimos en esto, ¿no? De pensarlo desde lo discursivo, ¿sí? Pensarlo desde las múltiples elecciones que tiene ese sujeto hablante para nombrar un determinado acontecimiento, un determinado hecho, un determinado evento, y cuando lo nombro, no solo lo nombro, sino que lo significo. Y eso es lo que estuvimos tratando de ver prácticamente a lo largo de todo el curso, ¿sí? Cómo desde distintos lugares fue explicado este fenómeno, cómo es, y cómo sigue siendo explicado, porque ese es el tema, no tenemos la clave de la interpretación de los sueños, pero sí tenemos como lugares desde donde pensarlo, ¿sí? Y que me parece que eso es lo interesante y que eso sería lo interesante que ustedes se lleven de todo este proceso pedagógico, ¿no? De, bueno, a ver esto que me dicen, desde dónde lo, lo tengo, ¿sí? Bueno, Bien, creo que es el cuadro final este. ¿Cómo son las bueno, fuentes informativas? esta es fantástica la de las fuentes, ¿no? Y cómo fue, esto creo que lo señalábamos en algún otro encuentro, ¿no? Esto que me asombra, cómo no sé, está el gato silvestre y está diciendo su celular y está diciendo, porque tengo no sé qué sé yo, en verdad los viejos manuales dirían que eso es imposible, porque vos tenés que chequear, y esto es como que casi ni te da tiempo para chequear. ¿Y por qué es importante lo de las fuentes? Porque también es un fenómeno discursivo lo de la fuente. Lo dijo, no sé, un alto funcionario del ministerio, o me lo dijo un alto funcionario del Ministerio de Economía. ¿Y quién es un alto funcionario? ¿Qué entidad de credibilidad puede tener o no? ¿Sí? Por eso es interesante, es distinto que si lo dijo fulano o mengano, que ya ahí le das entidad a ese informante en estos términos en que te lo está planteando. Y después, bueno, las distintas, fíjense lo interesante cómo lo plantea como en distintos lugares desde donde tomar esa información, ¿sí? Que sería la incorporación de esos enunciados referidos, dónde aparecen, y aparecen desde distintos lugares.
que pone en los medios y fuera de los medios, ¿no? Es decir, como cómo algunos medios se basan en otros medios, ¿no? Cómo se reproducen, como son lo mismo, digamos, como confían plenamente y en realidad copian textualmente, ¿no? Nuestro diario platense hace esas cosas, ¿no? De tomar las noticias ya masticadas. Sí. Ya pasaron por el proceso de transacción. Y además, el otro tema es este interesante, ver, bueno, ¿de dónde toma esas fuentes informativas? No sé, un documento, lo institucional, ese perito que sabe, el experto, ¿no? Ese que consultan en forma permanente distintos medios para hablar sobre tal o cual tema. Que a veces el experto tiene tal experticia y a veces no la tiene tanto, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que ver en función de esta construcción o en verdad el proceso de deconstrucción que nosotros pedimos o que intentamos que ustedes hagan a lo largo de estas clases, ¿no? Es decir, esto del experto, bueno, sí, vamos a ver cuánto de experto es, no sé, el que frente a un crimen lo llaman para que analice el perito. Los no sé asesinatos de los este asesinatos. Y hay algunos medios que se ve que Cosa le pagan a uno innecesaria. solo, entonces ese mismo sirve para la bala, para todo, es el mismo experto que lo tiene, no sé, para la situación de la transabilidad de la bala, para que analice la qué sé yo, nada. Insistimos en esto, ¿no? Es decir, la clave acá está en pensar en, bueno, ¿cuáles son esos discursos que de alguna manera le doy aceptabilidad dentro del discurso de la información, ¿no? ¿A quién nombro? Bien, bueno, si les parece, la semana que viene nos toca el martes a la tarde, así que la idea de ese encuentro sería que ustedes traigan todas las dudas, preguntas, cuestiones que quieran señalar. Y por supuesto siguen habilitados los espacios dentro de la plataforma para que nos consulten todas las dudas que tengan. Así que por mi parte nada más. Se ha reducido la recepción, digo. Sí, bueno, creo que porque nos fuimos de hora también. Bueno, será hasta la próxima. Gracias como siempre y nos vemos. Chao, buena semana, gracias.